No hay nada más frustrante que saber lo que tienes que hacer, pero no conseguir hacerlo. Sabotearte. Tú sabes que cuando una persona pasa de ti, no es coherente, no te dice la verdad, tienes que poner un límite, tienes que soltarla, tienes que dejarla. Tú sabes que cuando conoces a alguien no te tienes por qué perder. No tienes que andar todo el rato pendiente del móvil controlando todo. Pero aún así, te lo propones y en los 5 minutos vuelves a estar pendiente del móvil, revisando su Instagram, viendo cada mensaje, a ver qué quiere decir, interpretando. Tú ya sabes que cuando conoces a alguien tienes que ser tú mismo, auténtico, libre, y que te importe una mierda lo que piense o que te elija o que no. Pero luego lo conoces a quien te gusta y vuelves a adaptarte, vuelves a mostrar solo una parte de ti con la que quieres que te vea, andas rígido, no eres del todo tú, no estás del todo suelto. Tú ya sabes que tienes que decir la verdad, decir lo que sientes, poner límites, sin sentirte culpable, sin esperar que al otro le parezca bien o mal. Pero aún así vuelves a adaptarte, vuelves a callarte por miedo a que se vaya, a que le parezca mal, a que te juzgue o a que la relación se termine. Y así, cada una de las acciones cuando te relacionas. Y seguramente si te pasa esto, no te pasa solo en las relaciones, sino que ya te das cuenta que es un patrón también en otros ámbitos de la vida. Ya sé que si quiero ponerme fuerte, tengo que ir al gimnasio, comer bien, comer proteína, comer ciertas cantidades. Y si no es lo que lo miro en YouTube o en Internet o en ChatGPT y lo hago. Pero el problema es que no lo consigo hacer. Y eso me revienta, porque yo ya he leído teoría, ¿vale? Seguramente si te pasa esto en relaciones, tú ya habrás leído libros, tú ya habrás hecho retiros, terapias, has trabajado con psicólogos y muchos te dicen lo que tienes que hacer. Muchos te dicen de dónde viene el problema, las heridas que tienes. Pero aún así, a pesar de mucha teoría, dices, me cago en Dios, debo ser aquí el único retrasado que no se entera de la movida y que sigue repitiendo los mismos patrones. No eres el único retrasado. Verás que hay mucha gente más que ve este vídeo como tú y de hecho yo soy uno mismo al que le pasó y muchas veces aún me pasa, ¿vale? Entonces, hoy quiero compartirte 5 pasos que te van a ayudar a cambiar ese patrón. Pero antes quiero que comprendas un poco más de dónde salen esos 5 pasos, ¿vale? De hecho, quiero profundizar en algo que ya te va a ayudar un poco a aliviar la culpa, a aliviar un poco ese dolor, ¿vale? Ese fustigamiento que te haces contra ti mismo, porque lo peor no es que repitas el patrón, sino que lo peor es que aún encima repites el patrón y aún encima te castigas, aún encima te sientes mal contigo mismo, te juzgas, te haces sentir una mierda por repetirlo. Te comparas con otros. Ya no solo por cómo van tus relaciones o cómo va tu vida, sino por no ser capaz de hacer ese cambio interno que te lleva a cambiar tus situaciones. Y hay algo que está potenciando mucho que tú te culpes, tío. Tú entras ahí en redes, te pones a ver la tele, empiezas a ir por el mundo, la sociedad, y creo que el tipo de conversación que vas a tener ahora en este vídeo de YouTube quizás ocurre el 0,01 o menos, 0,001% de las personas con las que hablas, 0,001% del tiempo que ocupas en tu mente. ¿Qué te dice la mayoría de la gente? Yo entro en redes y cuando me pasa que repito patrones con mi emprendimiento o cuando era con mis relaciones, que te dicen, no, tienes que hacer esto, tienes que poner el límite, y yo, que ya lo sé, no, tú no tienes por qué, tienes que cuidar tu energía, no te juntes con quien no te valora, que ya lo sé, no, que tienes que decir lo que piensas sin miedo a que te juzguen, que ya lo sé, no, que si alguien no te valora, mándalo a la mierda. Que seas tú, que ya lo sé, cojones, que ya sé todo lo que me estás diciendo, pero dime cómo lo hago. Y no me digas, pon un límite, cómo escribirle, cómo le escribo el límite. Que yo ya sé, si le tengo que decir a una persona, vete a la mierda, simplemente le escribo un mensaje, vete a la mierda, no quiero saber más de ti. No es tan difícil saber poner un límite.
No es tan difícil decirle a una persona estoy enamorado de ti. Simplemente no soy capaz de decirle la verdad por miedo a que se abrume y se vaya si le digo la verdad. Vale, no soy capaz de hacer muchas cosas por cosas que me están pasando dentro. Entonces no me digas lo que tengo que hacer, ni cómo. Dime, ayúdame a soltar los bloqueos que me están impidiendo que yo haga eso que sé que tengo que hacer. Porque no soy idiota, joder. Sé que si tengo que ir al gimnasio, no soy tonto, tengo que coger las pesas y hacer así. Me puedes ayudar a hacerlo mejor, ok. Pero da igual, no me ayudes a hacerlo mejor si no voy al gimnasio. Ayúdame a ver qué pasa dentro mía para saber que quiero ir al gimnasio y no ir. No, digo yo, que es lo que tiene sentido. Entonces, fíjate que a mí también un poco de estar cansado, tío, de que se nos vendan siempre las soluciones externas. No, y al final ves en las redes, ¿sabes cuáles son los típicos vídeos? ¿Qué más visualizaciones tienen? En los míos donde te digo cómo cambiar el patrón, ahí eso no se viraliza nada, porque la gente también no quiere hacer el trabajo interno. ¿Sabes cuáles se viralizan? Escríbele esto para que nunca más deje de pensar en ti. Escríbele esto para que vuelva. ¿Sabes? Te dan la solución a un problema de cómo te relacionas, de un patrón que repites, te dicen, no, soluciónalo cuando la relación funcione, vuélvete irresistible. El marketing es todo eso, venderte soluciones externas para solucionar un problema que no puedes solucionar nada ahí fuera. Cómprate ropa, ponte guapo y ya verás cómo entonces vendrá. El estatus de estoy en un festival, estoy guapo, soy diferente, entonces, ¿sabes? Te hacen sentir como que ese estatus, como que el dinero, como que la imagen, como que vestir mejor. Incluso hay muchos coaches de ligue, lo que le tienes que decir, el truco de magia para hacerle, las palabras que le tienes que contestar, cuánto tiempo tardar en responderle para que te haga caso. ¿Sabes? Es trucos psicológicos de mierda, que lo único que están haciendo es alimentar el problema. Tú no tienes un problema de relaciones. Esos mismos trucos, y ahí voy llegando un poco a la clave que te quiero compartir hoy, para que luego puedas aplicar el cambio. Fíjate, todo lo que te venden, ¿qué está alimentando? Soluciona el problema de manera que la solución del problema es consigue que lo de fuera te vaya bien, consigue que la relación funcione, consigue que te vean de una manera guay, que te valoren. Y tú dices, claro, yo también lo pensaba. Yo decía, no, mi problema cuando la tía pasaba de mí, cuando la tía que me molaba, la tía que a veces sí, a veces me decía me gustaba, pero no sé qué decirte, no sé, y yo, pues no sé, dime si quieres algo conmigo, si no, ella no me decía nada, ¿no? Y yo estaba siempre pendiente, a veces me escribía, otras me dejaba en visto, 2 semanas o 3, y yo no entendía nada, yo iba sufriendo. Entonces te dicen que la solución a tu problema es que la persona te vea con otros ojos, te elija y así ya vas a solucionarlo todo. Y eso hace acrecentar el problema, porque no te dan a ver de que el problema es que tú necesitas que te elija para estar bien. Si me eliges, si la relación funciona, si me valoran, entonces estaré bien. Entonces te venden soluciones para que tú estés bien. Pero que tú estés bien dándote algo que nunca te va a hacer estar bien. Porque cuando tú necesitas que la relación funcione o que te elija para estar bien, estás dependiendo de algo externo. Y eso externo, ¿cuánto te puede elegir? 2 días, 5, 10, 20. ¿Puedes tener una relación que te elige para toda la vida? Muy raro, porque las relaciones terminan. Y si no es que te elijan, algún día va a morir antes que tú. A no ser que te asegures que vas a morir tú antes que la otra persona, vas a depender siempre de esa persona para tú estar en paz. Entonces, ¿qué tipo de solución es esa? No es una solución de verdad de raíz, porque nunca te va a asegurar que tú puedas sentirte bien, porque estás dependiendo de algo que puede cambiar, estás dependiendo de la elección de otra persona, estás dependiendo de un acontecimiento externo sobre el que tú no tienes poder. Entonces, la mayor parte de la gente, la mayor parte del mundo te venden eso. Y tú crees que tienes que conseguir eso. Y tú te enfocas en conseguir eso. Resolver el problema desde el mundo. Resolver el problema desde el resultado. Pero fíjate, el resultado que tienes en tu vida, la relación que tienes, las personas que te llegan,
son el resultado de quién tú estás siendo. Profundizaré en esto ahora. Pero eso es el resultado. Entonces tú no puedes cambiar el resultado desde el resultado, tienes que cambiarlo desde la causa. Es decir, si alguien no me valora, es porque yo no me estoy valorando. Porque yo creo, si estoy con una persona que no me valora, es porque en el y sigo detrás de él, es porque en el fondo creo que necesito de esa persona para estar bien. Y por eso la persigo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que solucionar? Que la persona me elija. O soltar la creencia de que yo necesito de la persona para estar en paz y estar en paz sin depender de ella. ¿Cuál es la verdadera solución? Pues ahí lo tienes. Pero ¿cuántas personas en el mundo te ayudan a esto? Nadie, todos se enfocan en cambiarlo de fuera. Entonces tú haces lo mismo, y esto era lo que a mí me pasaba. Invertía en formador y te dicen la estrategia, el curso, folla mejor, vístete más guapo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, que ya sé lo que tengo que hacer. Pero había creencias internas, había emociones internas que cuando algo me importa o alguien me importa, repito el mismo patrón porque se activa en mí un miedo, porque se activa en mí una creencia, una imagen que tengo de mí. Y cuando voy a por ese algo, todas las acciones que tomo, las tomo como consecuencia de esas creencias y emociones que tengo. Y este es el punto clave, familia. Me explico. Imagínate que esa misma situación que yo tenía, ¿no? Y cuando digo esta situación, esto no es algo que solo viviera yo, sino que he acompañado a más de 200 o 300 personas en este camino a cambiar estos patrones, ¿no? Entonces es algo que veo continuamente, no es algo que me haya inventado, es algo práctico, es algo que he utilizado de verdad para cambiar mi vida y la de estas personas, ¿no? Entonces, imagínate, situación, estoy con una chica, o tú con un chico, y ese chico no te contesta. Y cuando no te contesta, te sientes mal. Tienes miedo, te empiezas a preocupar. Vale. La solución que te venden ahí afuera, o que muchas veces buscamos, es ¿cómo hago para que me responda? ¿Cómo hago para que deje de hacerme ghosting? ¿Cómo hago para elegir un hombre que no haga esto? ¿Cómo hago para que me valore? No. No. Esas acciones que tú estás pensando tomar son la consecuencia de lo que dije. Creo que necesito que me elija para estar bien. ¿Qué pasaría si tú dijeras, puedo estar en paz, puedo sentirme bien, valioso, suficiente, merecedor de amor, sin necesitar de esta persona? ¿Tú crees que estarías buscando una solución para que alguien que no te valora, para que alguien que pase de ti, te elija? ¿O dirías, no necesito, me despreocupo, me centro en mi vida y paso de este tío? Y estaría en paz. ¿Cuál crees que es la verdadera solución? La primera, incluso aunque te elija, aunque tú hagas el truco perfecto para que te elija, y ya habrás visto que algunas veces lo habrás hecho, paso de él, y a los 2 días como paso de él, vuelve. Y sí, ¿cuánto dura ese vuelve y ese interés? Otros 2 días, y luego se vuelve a ir. Porque no es íntegra esa solución. Y porque luego tú, aunque vuelva, sigues dependiendo de él para estar bien. Incluso aunque él esté ahí, tú sufres, tú tienes miedo, tú estás preocupado. Puedes tener al lado la relación de tus sueños, la persona de tus sueños. Puede ser que la relación vaya bien, sea estable, que te elija, y tú estar preocupado, y tú no disfrutarla, y tú no estar libre, tú seguir adaptándote por miedo a que se vaya, tú seguir callándote por miedo a que se vaya. Tú seguir sonriéndole todas las gracias, aunque no vayan contigo, por miedo a que se vaya. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? La solución no es que te elijas, tú estar en paz independientemente de lo que pasa. Y cuando tú estás en paz, sin necesitar de él, los comportamientos cambian. Entonces volvemos al ejemplo. Esa persona no te elige. En vez de buscar la solución en que te elija, es ¿qué creencias tengo
desde qué emociones estoy viviendo que me hacen tener este comportamiento. Y esto es lo que hace que repitas un comportamiento. ¿Por qué sigo detrás pendiente del móvil? Porque en el fondo hay ciertas creencias. Ahora te voy a compartir algunas. Esto es un ejemplo. Hay muchísimas más. Pero una que es un poco raíz. Necesito de esta persona para estar en paz. Si esta persona me elige, me sentiré valioso, me sentiré suficiente. Si esta persona me rechaza y vuelvo a estar solo y otra vez la relación no me funciona, seré que soy un fracasado. Sentiré que soy insuficiente, que nada me va bien, que nunca lo voy a conseguir, que nunca soy capaz de conseguir una relación, que nunca soy capaz de que algo que quiero me funcione. Entonces, el problema es estas creencias que están pasando dentro tuya. Esas creencias te hacen vivir la relación desde el miedo. Desde el apego. Entonces, lo que tengo que cambiar son esas creencias internas. Cuando cambio esas creencias, el comportamiento cambia. Vale, repito el patrón de perseguirlo, de escribirle, de adaptarme. Ok. ¿Qué creencia estaba sosteniendo? Y dos, si dejo de pensar que soy alguien incapaz, si dejo de pensar que yo no puedo cambiar esto, si dejo de pensar que soy un fracasado cuando las relaciones no me funcionan, si dejo de pensar que en las relaciones que tenga o deje de tener va ahí mi valor y mi suficiencia, si empiezo a sentir que puedo estar en paz sin depender de eso, ¿qué acción crees que voy a tomar desde ahí? Desde ahí, desde ese sentimiento interno, ¿perseguiré? No. Desde ese sentimiento interno, ¿me voy a saltar todos los límites? No. Desde ese sentimiento interno, ¿voy a estar todo el día pendiente del móvil? Si ya me siento en paz. No. Claro que no. Entonces te das cuenta, cambias lo de dentro y por consecuencia de cambiar la causa, tus acciones cambian y las relaciones, que son los resultados, cambian. Pero tú no puedes cambiar la relación, que es el fruto, que es el resultado, desde la propia relación, cambiando a la persona. Este es el primer error, cambiar a la persona. Controlar. Segundo error, querer cambiar el comportamiento desde el comportamiento. Eso dura un poco de tiempo con fuerza de voluntad. Tú tienes que cambiar tus comportamientos, tus patrones a nivel de acción, desde la causa, que son los pensamientos que tienes acerca de ti, las emociones. La causa de todo lo que haces y por consecuencia de lo que tienes, es lo que sostienes en tu mente inconscientemente, sin darte cuenta. Y las personas, las relaciones que tienes, los patrones que repites externos, lo que te frustra, simplemente es un toc-toc de la vida que te están viniendo a decir, revisa qué hay ahí dentro tuya que te está impidiendo vivir con libertad, con paz, con armonía, con autenticidad, con seguridad, sin tener que depender de nadie. Cambia eso, porque es lo que de verdad sabes que estás necesitando, y lo demás se dará como añadidura. Bien, y ahora me dirás, ¿cómo hago esto? Vale, te voy a explicar en 5 pasos concretos cómo puedes hacer el cambio de identidad interno, el cambio de creencias inconscientes, para relacionarte desde otro lugar y que así tus comportamientos, tus patrones y tus relaciones cambien también. Pero empezando por cómo te sientes tú, por cómo te ves a ti mismo, por reprogramar las ideas que tienes acerca de ti, que te estaban limitando y hacerte sentir una puta mierda. Pero antes quiero hacerte una invitación a un grupo de WhatsApp gratuito que tengo, una comunidad donde cada día estoy compartiendo ideas, ejercicios, audios, para que puedas reprogramar esto, tu mentalidad, ¿vale? Para que también tus relaciones y cómo te relacionas pueda cambiar, con el objetivo de que puedas relacionarte desde un lugar de más paz, autenticidad y seguridad en ti mismo, sin depender de la otra persona y sin perderte, ¿vale? Entonces, 5 pasos para poder cambiar cómo te relacionas. Paso número 1. O sea, básicamente ya te los expliqué, pero ahora quiero hacerlo concreto. Paso 1. Dejar de cambiar desde fuera, dejar de cambiar a la persona y utilizar a la persona o a la relación para ver, ¿qué me viene a enseñar esto? Utilizarlo como un espejo, ¿vale? Cada vez que entres a repetir un patrón,
En vez de querer cambiar el patrón, decir, vale, presencia. Quizás estoy actuando desde un miedo, desde una necesidad. Vamos a ver qué me viene a decir esto de mí. ¿Vale? Eso ya es el primer paso. Eso ya empieza a romper el patrón. Ya hace que dejes de ir en automático. Paso número 2. Ok, detectar cuál es la creencia, las creencias que tengo sobre mí, sobre las personas, sobre la paz, sobre el merecimiento, sobre mi valor como persona, que me están haciendo repetir este patrón, que me están haciendo relacionarme desde el miedo, desde el apego. Identificarlas, ¿vale? Para esto sirve la ley del espejo. Paso número 3, y hago paréntesis, después de los 5 pasos te diré cómo llevarlo de verdad a tu vida, cómo llevarlo a un entrenamiento pragmático para que puedas integrarlo de verdad, ¿vale? De manera más fácil. Paso número 3. Una vez que detecto esas creencias, cortarlas de raíz, eliminarlas de mi conciencia. Hay una frase que dice el Curso de Milagros, que dice el Bhagavad Gita, que dice la Biblia, que dice David Hawkins, que es: eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente. Tienes que ser radical con esto. No permitir los pensamientos, las creencias, los juicios que están apareciendo sobre ti mismo, que te están impidiendo esa paz. Entonces, tenemos que ser muy conscientes a lo largo del día de esto y cada vez que aparezcan, soltarlos. Y algo que me doy cuenta, tanto en mí como al acompañar personas, es que nos pasamos el día en el piloto automático, es que alimentamos constantemente estos pensamientos, estas creencias, ya sea en relaciones o con cualquier cosa. El otro día, hasta con una chica le decía, no, es que a veces no tienes relaciones, te haces un café y te dices, mierda, le eché demasiado agua, lo tenía que haber hecho más fuerte, que así está muy aguado. ¿Ves? Es que nunca hago nada bien. Es que hasta con esas cosas la mente aprovecha para juzgarte, para ser divagante contigo, para hacerte sentir una mierda y para quitarte la paz. Entonces nos pasamos la mayor parte del día así, no nos damos cuenta de esto. Las relaciones nos vienen a ayudar, paso número 1, a ver las creencias, paso número 2, que tienen que ser ejecutadas y eliminadas de nuestra conciencia, paso número 3. Vale. Paso número 4. Una vez que eliminamos esas viejas creencias y emociones que nos hacen movernos desde miedo, desde apego, repetir patrones, tengo que crear una nueva imprenta, una nueva imagen de quién sí quiero ser, de mí mismo, una imagen más verdadera, más amorosa, que favorezca más mi vida, que me ayude a moverme desde paz a la hora de relacionarme o en la vida. Tengo que crearla primero desde la conciencia. Te pongo un ejemplo. Estos días me pasaron 2 situaciones, rollo, hay una chica que conozco y estos días, ¿sabes? Le vino una amiga a visitarla, ¿no? Entonces le dije, bueno, pues estará con la amiga y tal. Pero en algún momento mi mente me dijo, no, mira, claro, como está con la amiga no me escribe. Y ya mi mente aprovechaba para quitarme la paz. ¿Ves? Será que no sé qué, no sé cuánto, igual es que no le gustas tanto, tal. Mi mente ya estaba aprovechando para atacarme. Ya estaba aprovechando para tratar de quitarme de la paz. Rollo, tío, ¿qué necesidad tengo yo de esa persona? Ninguna, pero en mi mente inconsciente estaba pasando eso. Entonces fue al momento, me di cuenta, presente, vieja identidad, mi mente estaba reafirmando la creencia inconscientemente de que necesito que esa persona me escriba todos los días para yo tener una seguridad, para sentirme visto, para sentirme validado, entonces creer de que así me voy a sentir mejor. No. Eso es una creencia que me está impidiendo, la suelto, vuelvo aquí. Y entonces, ¿cómo reafirmo una nueva identidad? Ok, puedo estar en paz, puedo sentirme confiado, puedo sentirme seguro, disfrutar de mi día sin necesitar de esto. Mi paz no depende de esto. Entonces, ¿cómo es ese Aarón dentro mía que vive con paz? ¿Cómo habla? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo pasea? ¿Cómo graba este vídeo? Para, respira, siente, se relaja, deja de perseguir, deja de darle vueltas. Ok, bueno. Habla más calmado, con más presencia. Mira, de hecho, al estarlo aplicando, se ve bien esa presencia. Vale.
Entonces es el paso número 3, crear una nueva imagen de mí. Y el paso número 4. Y el paso número 5 es empezar a actuar en la vida como si ya fuese esa persona. Vale. Y aquí quiero cortar una creencia que tienen muchas personas, que es, no, como si ya me siento en paz, si ya me siento suficiente, yo ya siento que valgo, yo ya no tengo que hacer nada, yo ya no tengo que moverme, yo ya no tengo que esforzarme en nada. No. Me siento suficiente, pero desde ahí grabo un vídeo porque sé qué es lo que tengo que hacer. Vale. Me siento suficiente y valioso, pero desde ahí grabo 3 reels al día porque tengo la creatividad y es lo que disfruto y me gusta y quiero servir al mundo. Vale. Me siento suficiente, pero me abro a conocer personas, salgo de casa, me expongo, me relaciono, observo, disfruto, salgo de mi zona de confort. Vale. No lo hago como antes para validarme o por necesidad. No quiere decir que tú sueltes la necesidad como me pasó a mí o muchas personas. No, como ya no tengo necesidad, yo paso de todo. Yo budista, yo me centro en mí y paso de todo. Sí, céntrate en ti. Haz lo que quieres. Céntrate en tu propósito, céntrate en ser lo mejor que tienes que ser. Pero no renuncies, porque a veces esa renuncia es como, no, como ya me siento suficiente y valioso, como ya estoy en paz, como no necesito de nada, ¿para qué salir ahí al mundo a hacer cosas? No, eso es apatía, eso es renuncia, ¿vale? Tengo paz, por eso desde esta paz tiene más sentido expandir esta paz al mundo, ir conmigo al mundo, pero desde este lugar, ¿vale? Entonces tengo que empezar a actuar como si ya fuese esa persona, llevarlo a la acción, llevarlo al plano. ¿Cómo sería en una relación? Ok, ya me siento en paz conmigo mismo, siento que no necesito, voy a reafirmar que soy alguien abundante y que no necesita del otro, por consecuencia le pongo el límite y le digo, ok, esa persona, mira, hasta aquí, esto no va conmigo, quiero una persona, no sé si quiero una relación o no, pero quiero una persona que al menos sea capaz de ser sincera conmigo. Y ya está. Si no es clara, si me dice un día una cosa, otro otra, si es incoherente, si está cambiando, yo no quiero ese tipo de relación. Entonces no voy a estar con alguien que no tiene las cosas claras. Pum, se acabó. No tengo necesidad de que me valides ni de nada. Esto lo tengo claro porque reafirmo ser alguien que es firme, que es confiado, que es determinado, que es comprometido, que hace lo que sabe que su conciencia tiene que hacer. Y como consecuencia actúo como si fuese esa persona, ¿vale? No es solo reprogramo mi mente y ya está, reprogramo mi mente y actúo como esa persona. Y tampoco es, como decíamos al principio, si no pongo límite, me esfuerzo en poner el límite. No, porque voy a acabar reafirmando con la acción las ideas que tengo sobre mí y las emociones desde las que me relaciono. Entonces, familia, si tú quieres entrenar estos pasos, si tú quieres llevar esto a un entrenamiento a tu vida, si tú estás cansado de repetir patrones en cómo te relacionas en tu vida, contigo mismo, y quieres de verdad dar un salto, comprometerte con esto y hacer un entrenamiento real, te propongo que te unas a mi acompañamiento personalizado, donde en 3 meses y medio lo que hacemos es entrenar todo esto. Ver qué patrones repites, identificar qué es lo que está pasando internamente, poder soltarlo con herramientas guiadas para que tú no tengas que pasarte los 6 años que yo llevo aprendiendo de cómo soltar esos patrones de verdad desde dentro, cómo reprogramarte desde dentro, para que tú no tengas que volver a reinventar la rueda y buscar todas esas técnicas. Yo te guío a que tú lo puedas hacer diariamente y llevarlo a la práctica en tu día a día y que así te puedas relacionar desde más paz, más seguridad, más autenticidad y puedas tomar decisiones firmes, con seguridad, alineadas a lo que de verdad sabes que va contigo mismo, con tu espíritu, con tu ser. Vale. Si esto te resuena, te voy a dejar debajo en la descripción un enlace donde directamente te lleva a mi WhatsApp, me cuentas tu caso y si vemos que te puede ayudar, entonces te compartiré cómo funciona mi acompañamiento, ¿vale? Así que si estás cansado, dale ya, tienes también el enlace a mi comunidad. Y ahora no vale solo con entender, ahora sí, ya sabes lo que pasaba, ahora toca aplicarlo, ya sea conmigo o por tu propia cuenta, pero deja ahora de quedarte dándole ideas, aplica esto, aplica el ejercicio que te he compartido. Un abrazo, espero que te haya servido, si te ha gustado dale un like, si crees que hay alguien que le pueda ayudar compártelo, si tienes alguna pregunta déjame en los comentarios, también puedes seguirme en Instagram donde ahí comparto mi proceso y también ahí en Instagram podemos tener
me puedes preguntar lo que sea o también me puedes conocer de manera más personal, ¿vale? Un abrazo.